porque solo tú eres digno de gloria, solo tú eres digno de toda la honra. Santo y maravilloso, bendito Dios. Exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos, oh Rey. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Que mis labios confiesen las maravillas de tu nombre. Que mi vida sea sometida a tu señorío en obediencia, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido. Gracias, Señor. Por lo glorioso, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Porque solo tú eres digno de gloria. A ti sea toda la honra, Santo, maravilloso Rey, exaltado. No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios eterno, mi Rey glorioso, poderoso, Señor. Bendito eres tú, Señor, maravilloso Rey, exaltado, al digno de gloria y de exaltación. Es que hoy nos rendimos. Tú nos escogiste, Señor. Nos llamaste con un propósito, bendito Rey. Te exaltamos a ti, Señor. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación lo encanta y damos gloria a ti.
eres digno por siempre y siempre. A ti sea toda la gloria. Tú eres santo, bendito Dios, maravilloso. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo es el Cordero Santo, Santo, Santo es, Santo eres tú. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra a ti por siempre, oh Rey. Maravilloso, Señor, tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres bendito, Señor. Por siempre seas exaltado, oh Rey. Maravilloso Dios, gloria a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea a ti, Señor. Por los siglos de los siglos seas exaltado. Bendito, tú eres santo, Rey. Maravilloso Dios, glorioso eres tú, Señor. Nadie como Digno de gloria, digno de gloria, tú eres santo, Santo, maravilloso, Señor. precioso Rey, exaltado, Señor. Toda la honra al Rey, toda la gloria. Bendito, tú eres
eres santo, maravilloso, hermoso eres tú, Señor, tú eres santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Tú vives y reinas, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, santo, santo eres tú. santo, santo y digno eres tú, Señor. Santo y digno No hay eres nadie como tú, todopoderoso. santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor. santo, 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 tú eres santo, santo eres tú, Señor. Tú eres digno, Señor. Digno, digno, digno de toda adoración. digno, digno. Solo tú eres digno, Señor, de toda adoración y de toda exaltación, oh Rey Santo. Por siempre, Señor, tú eres adorado y eres exaltado. Glorioso. Bendito eres tú, oh Rey glorioso. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Mas yo soy linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Mas yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos Aleluya. Padre, te damos gracias porque nos has hecho linaje escogido, real sacerdocio y gente santa, para que anunciemos las virtudes. Eso es, Señor. Padre, te damos gracias porque lo que nos has hecho en Cristo Jesús. Te glorificamos y te exaltamos. Y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque ya fuimos hechos. Por eso te exaltamos y bendecimos. En Cristo Jesús te damos gracias por tu bendición y por tu presencia. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Continuando con lo que se platicó en la primera parte, la esencia, la resumí en un solo versículo, el último que di. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También los sacerdotes obedecían a la fe.
hablando sobre lo que hemos sido enviados a producir. Es de acuerdo a lo que entendemos que hemos sido enviados a sembrar. No podemos producir otra cosa si sembramos otra. No podemos producir cocos si sembramos maíz. De acuerdo a lo que sembremos, eso es lo que vamos a producir. La iglesia, no la que queremos. Hoy en día se le enseña a la iglesia en general, en Iglesia Crecimiento, sobre la iglesia que tú quieras, esa es la que vas a ir a evangelizar. No, es la iglesia que Dios quiere, a la que nosotros somos llamados a ir a hacer. No es mi iglesia, no es su iglesia, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, las personas que son parte de la iglesia del Señor tienen que tener las características que Él dice que debemos tener. Por eso es que el ir es ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos, no congregados, no asistentes, no religiosos, no, ¿qué más? No miembros, sino es discípulo. Y un discípulo viene de disciplina, que se le enseña una disciplina, un estilo de vida que le forma carácter. Un estilo de vida que expresa carácter, el carácter de Cristo. Por eso, para crear o para ir a hacer, el discípulo no nace, el discípulo se hace. Se hace, ¿por qué? Porque esa es la semilla que le vamos a ir a sembrar, que le vamos a ir a dar. Y ahí es donde produce, ya nace discípulo. ¿Por qué? Porque ya nace de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Ya nace de acuerdo a lo que Dios ha dicho cómo debe de nacer. Por eso debe de nacer de nuevo. Ahora, por eso vuelvo a resaltar mucho la importancia de la semilla que nosotros llevemos. El evangelismo no es una serie de palabras o de argumentos o teorías. El evangelismo es llevar la semilla del reino de Dios y sembrarla en las personas. Por eso es que lo único que yo puedo ir a hablar son las palabras que el Señor me ha dado. Si voy a hablar otra cosa es otro evangelio, pero no el evangelio del reino de Dios. Recuerden que hay varios evangelios. Dice, si algún ángel os predicare otro evangelio, quiere decir que hay más, pero que no son los del Señor. El del Señor solo es uno. Ese es el problema. El del Señor solo es un evangelio, no existen otros evangelios, solo uno, es al estilo del reino de Dios. Hay más evangelios, pero ese es otro estilo y esa es otra cosa. Ahora, volviendo aquí a Gálatas capítulo 3 y versículo 3. Gálatas 3 y versículo 6. ¿Qué dice? Volviendo así. Así, vuelvo a resaltar, de la misma manera, de esa forma, no de otra, sino de esa forma, fue que Abraham creyó. Así Abraham creyó ¿a quién? A Dios. Y le fue contado, dice, ¿por qué? Por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Leamos el 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos. ¿Con quién? ¿Con quién? Fíjese que a Abraham se le llamó hebreo, ya vimos la vez pasada eso, el primero que se le llamó hebreo.
Y aclaramos que la palabra hebreo no viene del pueblo judío, el pueblo judío lo adoptó. Hoy en día a todo judío se le dice que es hebreo. Sin embargo, a Abraham se le llamó hebreo. Eso lo vimos en Génesis 14. Se le llamó hebreo y ahí todavía no existía la nación judía, ni existían los judíos. Entonces no se le llamó hebreo por ser judío, se le llamó hebreo porque fue trasladado de una ciudad a otra. Y la palabra hebreo, ahí sí que valga la redundancia, en hebreo significa cambiarse de lugar, ser trasladado de un lugar a otro. En hebreo la palabra es aviar, que significa ser trasladado de un lugar a otro. Pero no solo en sentido del lugar físico, sino en el sentido de una posición espiritual. Nadie conocía a Dios en ese entonces. Por eso fue necesario, Dios no envió a ningún discípulo a hablarle a Abraham. Vino Dios mismo y evangelizó a Abraham. Y por eso fue que a Abraham se le llamó el creyente Abraham. ¿Por qué se le llamó el creyente Abraham? Porque le creyó a Dios. ¿Pero por qué le creyó a Dios? Porque fue una evangelización tal que lo llevó a conocer a Dios. Por eso es que esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La verdadera evangelización debe llevar a que las personas conozcan a Dios, pero por eso es que le van a creer a Dios. No solo creer para conocer, sino creer a Dios para ser transformados y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, por eso es que Abraham se caracteriza mucho, ¿por qué? Por creer. Incluso aquí dice en el versículo 7 que los que son de fe son hijos de Abraham. Y en el 9 dice que los que son bendecidos por el creyente Abraham. ¿Qué significa eso? Lo relaciona no con Noé, no con quién más, Enoc. Incluso el que se haya ido al cielo no determinó que fuera nuestro ¿qué? La base de la fe. Cualquiera hubiera dicho, uy, no, pero Enoc se fue al cielo, uy, ese sí ve, ese sí. No, ni porque se ha ido al cielo no quiere decir que sea la base de nuestra fe, sino la base de nuestra fe en esto lógicamente es Cristo, pero está diciendo que los que son de fe, los tales son hijos ¿de quién? De Abraham. De ahí viene nuestro ¿qué? Nuestra descendencia, nuestra, ¿qué más? Nuestra generación, nuestro linaje escogido, linaje real sacerdocio. Ahora, es importante entonces que nosotros veamos a un Abraham que le creyó a Dios, pero ¿por qué le creyó a Dios? Porque a él le fue revelado Dios. La evangelización no incluyó que fuese librado del infierno y llevado al cielo. La evangelización fue la revelación de Dios mismo. Por esa razón es que la evangelización es importantísima, porque ahí está la semilla que estamos sembrando y depende de la semilla si va a ser el fruto. Ahora, veamos entonces a Abraham. ¿Por qué Abraham le creyó a Dios? Pero Abraham llegó a ser un discípulo del Señor. Y ese prototipo, no sé si está bien esa palabra, si me ayuda alguien, de discípulo que fue Abraham, es el discípulo que Dios quiere de nosotros. No sé si hay otra palabra o ese modelo, ¿qué otra palabra podríamos utilizar? El perfil del discípulo de Abraham es el perfil del discípulo nuestro, que debemos de ser nosotros. Veamos aquí en Hebreos. En Génesis está, pero hay como 30 capítulos hablando de él. No es cierto, son como 10 o 12.
pero aquí en unos pocos versículos lo vamos a leer. En Hebreos capítulo 11, y versículo 8. Ya en estos versículos vamos a ver el perfil de Abraham. Ahí está más resumido, aunque hay muchas otras cosas más que aquí no lo dice de Abraham, pero aquí por lo menos nos dice algunos que son claves. Abraham, cuando fue evangelizado, decíamos y terminábamos la primera parte que los discípulos se multiplicaban en gran manera y también los sacerdotes obedecían a la fe. Ellos entendían que un discípulo, ¿qué iba a hacer? Obedecer a la fe. Ahora veamos qué dice el versículo 8. Por la fe, ¿qué pasó con Abraham? Siendo llamado, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Abraham en primer lugar? Entonces, ¿qué era Abraham? No solo obediente, pero hemos dicho quién es un obediente, un discípulo. Abraham fue discípulo de Dios. Por eso fue que Dios le habló, por eso era que Dios le daba directrices, por eso era que Dios le enseñaba, Dios se revelaba, se relacionaba con él, hasta bajaba a comer con él. ¡Qué privilegio! Dios venía a comer con él, e incluso Abraham, cuando vio que llegaron los tres, qué tremendo, hasta la Trinidad llegó con él. Muchos cuando van ángeles les agarra taquicardia, ya se sienten, qué cosa, los supermanes, yo vi un ángel, gloria a Dios, yo vi un ángel. Pero Abraham vio a los tres y con los tres se relacionaba. A veces solo con uno, a veces con los dos, o a veces los tres. Y mire qué lindo, ¿eh? Ahora, ¿por qué? Porque llegó a ser un discípulo de Dios. Aquí mismo nos revela pues que Abraham, ¿qué hizo? Supo seguir directrices. Fue llamado, pero ¿qué pasó? Obedeció. ¿Para qué? Para salir del lugar que había de recibir como heredad. ¿Y qué más? Y salió sin saber a dónde iba. No que era una fe ciega, era una fe que iba siendo dirigida. No sé si me estoy dando a entender. No es una fe ciega, es una fe dirigida. Alabado sea el Señor. El discípulo no cree en Dios ni hace las cosas que dice Dios por una fe ciega, sino es porque va guiado por el Espíritu de Dios. Los tales son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, dice Romanos 8:14, los tales son hijos de Dios. Mire cómo se une todo, pues, cómo tiene relación todo. Amén. No era una fe ciega, era una fe dirigida. Era bajo la guía de Dios mismo. Y eso es un discípulo, ¿o no es discípulo eso? Que sigue directrices. Y a este discípulo no de la noche a la mañana se le dijo todo, se le fue dando ¿qué cosa? Directrices. ¿Y eso qué es? Es discipulado. Qué privilegio el de Abraham de ser discipulado por el mismo Dios. Con razón se le pone como la base de la fe, ¿va? Como el ejemplo de la fe. Y eso era lo que los judíos pensaban, que ellos eran hijos de Abraham, y que si solo por, ¿qué? ¿Cómo se llama? Por asunto, ¿qué? Físico, ¿cómo se le podría llamar a eso? Solo por asunto consanguíneo, gracias. Y viene el Señor Jesús y le dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, si fueses de Abraham, creerías las obras que yo hago. Qué tremendo, ¿eh? Porque todo hijo de Abraham entra al discipulado. Y los que son de fe son hijos de Abraham.
¿Cuántos habían visto a Abraham como un discípulo? Aquí lo vemos. Y no que era una fe ciega, sino una fe dirigida. Bueno, yo voy a ir, pero ¿y a dónde voy? Esa es la pregunta de muchos. ¿Y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? Pero no voy a ir a hacer algo que no sé. Esa es falta de dirección. Porque vamos a hacer algo porque estamos siendo dirigidos. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a estar dirigidos. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a estar dirigidos. Aleluya. No es salir a ciegas y caminar para donde querramos o para donde podamos, y a donde lleguemos, pues ahí ni modo. No, es caminar por donde Él va diciendo. Y un discípulo es eso, es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Hay que leer más Hebreos 11, ¿va? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. ¿Qué le ofreció el Señor? Nada. Vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te daré. ¿Qué le ofreció? Una esperanza, una herencia futurista. Pero no, ¿por qué? Porque el discípulo no está basado en una relación de negocio con el Padre. Porque el evangelismo no es negociable, el seguir con el Señor no es negociable. No es que 50% Él y 50% yo. Señor, si me sanas, yo te voy a servir. Eso no es negociable. Señor, si salvas a mi papá, yo te voy a servir. No es negociable, no es negocio. No es condicional, es sometimiento, porque dice que obedeció. Está bien, Señor, voy a ir, pero mira, si me haces esto y esto y esto y esto, con mucho gusto. Si no, no, Señor. Por lo menos ves que yo estoy dispuesto, pero mis condiciones son esas. Salió sin saber a dónde iba. ¿Qué significa eso? Que el discípulo no es solo obediente, sino es, ¿qué cosa? Sí, actúa, pero en relación al Señor, ¿qué es con el Señor? Le cree, pero ¿qué es eso? Si salir sin saber a dónde iba, ¿iba a qué? Están tibios todavía. Que el discípulo, no es la palabra que quiero decir, si me ayudan, depende de ser guiado, pero no es esa dependencia, sino que es el discípulo sabe que va a ser guiado. Que le dice que dé un paso, no significa que solo es ese paso, sino que ese paso va a determinar que va a haber otro, pero ese otro le va a decir el Señor cómo darlo. Que depende del señorío de Él. ¿Qué vemos en Abraham entonces? Obedeció, ¿por qué? Porque reconocía que Dios era su Señor y renunció a todas las demás cosas. Pero su prioridad era el Señor. Abraham, de donde salió ya rico, y el Señor lo enriqueció mucho más. Imagínense dejar todo allí, su familia, toda su vida. Claro, sacó las cosas que tenía que sacar por hacer lo que el Señor le dijo, porque el discípulo reconoce que Dios es prioridad, y cuando Él dice algo, lo hacemos no porque Él nos vaya a ofrecer algo, sino porque Él es el Señor. Lógicamente, y sabemos y entendemos que somos recompensados al hacer lo que Él dice que debemos hacer.
Porque buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Ahora, Abraham, entonces, ¿qué vemos aquí solo en este versículo? Mire cuántas características de un discípulo. El discípulo llegó a actuar, no solo llegó a pensar. Él me dijo que saliera de este lugar. En las palabras proféticas, yo entiendo que hay cosas que sí tengo que esperar confirmación, pero las directrices no tengo por qué esperar confirmación. Las directrices fueron dadas ¿para qué? No para recibir confirmación. Pero hay cosas de mi vida que sí tengo que esperar confirmación. Claro, si usted sabe que alguien está profetizando, pero una profecía que nada que ver, no espere confirmación, ni se la va a dar, ni nada. Pero las directrices no son dadas para esperar confirmación, sino las directrices son dadas ¿para qué? Para que se haga. Y Abraham no se puso a esperar confirmación, está bien, tú me dices que haga eso, así que yo voy a esperar que me confirmes. Yo voy a esperar, ¿qué cosa? Que otro siervo de Dios venga y me diga, envía un profeta y que me confirme lo que tú me dijiste. Él oyó al Señor y lo vio como Señor. El discípulo de Jesucristo que le cree a Dios, la evidencia que le creemos a Dios es que le vamos a reconocer como el Señor de nuestra vida y vamos a hacer lo que Él dice. Es muy diferente lo que las personas nos digan. No estoy hablando lo que a cualquier persona se le antoja y que llega a decir, dice el Señor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que dice el Señor, así es. De cuando el Señor nos habla y el Señor está diciendo. Ahora, ahí sí necesitamos seguir directrices como discípulos de Jesús, discípulos de Jesucristo. Pero el discípulo llega a que no solo a conocer a Dios, no solo llega a reconocer el señorío de Cristo, sino el resultado de eso es que llega a obedecer. ¿Y obedecer qué significa? Actuar. Actuar. Hay muchos que creen que están obedeciendo solo porque lo saben. No, si yo ya lo sé. Sí, pero si yo ya lo sé, pero es que ya lo sé. Sí, pero eso no significa que ¿qué? Que actúe. Si yo no estoy actuando, ¿qué significa? Que no estoy obedeciendo. Y si no estoy obedeciendo, ¿qué significa? Que no le creo a Dios. Ese es el punto de un evangelismo correcto. Me lleva a creer a Dios porque le conozco que Él es fiel y verdadero. Pero hoy en día los discípulos que surgen, ¿cómo surgen? ¿Creyéndole a Dios de esta manera? Gente de fe dispuesta a dejar y a expresar la gloria de Dios y a dejar que en su vida se manifieste el Dios todopoderoso. O surgen tambaleándose en su fe, cayendo y decayendo y bajando y subiendo. No, el que le conoce a Dios permanece. Aquí escucharon algunos que el hermano Mario Méndez dijo en cierta ocasión. Y llegó, recuerdo un día, bien enojado conmigo.
Y lo vi que iba enojado y tranquilo vos, eso de que te hayas peleado en casa no quiere decir que vengas a pelear aquí, pues. Nos molestábamos. Y llega así con su estilo y sus ademanes. Es que lo que me cae mal, me dijo, es por qué vos sí le creíste a Dios y yo no. Y esa era la pregunta que le hacían a los demás. Él, ¿por qué Abraham sí le creyó a Dios y yo no? Porque se quedó para ver lo que Dios dijo, mientras que yo me fui. Y él estaba furioso. Y un día vengo, y ese mismo día vengo y le respondo, es que lo que yo tuve no fue una manifestación de Dios, aunque era manifestación de Dios. Lo que yo tuve fue una revelación de Dios mismo. Conocí quién era Él y por eso le creí a Él y por eso estoy aquí. Yo no estoy porque alguien me evangelizó correctamente. Yo estoy porque he visto a Dios y conozco a Dios y sé que Él es fiel y verdadero. Ahora él vio su experiencia con Dios como una manifestación. Al estilo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué estaban esperando ellos? No conocer al Padre, sino ¿qué? Una manifestación. Y hay personas que oran, Señor, yo quiero ver ángeles, Señor, aunque sea un ángel que vea, Señor. Puras manifestaciones quieren ver. Yo quiero tocar aunque sea un ángel, aunque sea el borde de sus vestidos, quiero verlo. Puras manifestaciones queremos ver. Y entonces le dije, lo que pasa es que yo la experiencia que tuve, no la tuve viendo manifestaciones, yo la tuve viendo a Dios. Y ya entonces hizo así, ahora te entiendo, me dijo. Porque para serles franco, Mario Méndez tuvo más manifestaciones que yo. Si Mario Méndez fue 10 veces al tercer cielo, yo fui 3, pero él fue mucho más. Si tuvo más experiencias de ver a Dios, él las tuvo mucho más. Si Dios hablaba a través de él, fue mucho más. La diferencia estuvo en que él lo vio como una manifestación, pero no como una revelación de Dios. Y Abraham, esa fue la diferencia. Él no vio una manifestación de Dios, aunque significaba una manifestación de Dios. Él vio la revelación de Dios mismo y basado en esa revelación le creyó. Alabado sea su nombre. Por eso es que la evangelización que nosotros llevamos no es una evangelización de palabras solamente, sino es en el poder de Dios para revelarles a Dios. Gracias por el amén. Es para revelarles a Dios, si no la gente no va a creer a Dios, va a creer nuestras palabras, pero no le va a creer a Dios. Y el verdadero evangelio no es creer las palabras de los hombres, el verdadero evangelio es creerle a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos viendo tal como Él es, su gloria, su poder, su manifestación. Ahora entiendo por qué Abraham, todo lo que pasó, y no se debilitó en su fe. Claro, si vio al Dios todopoderoso y glorioso. ¿Por qué Jesús no se debilitó en su fe? Porque claro, si él miraba, no solo venía del Padre, sino él miraba al Padre constantemente. Lo que veo, no lo que vi, sino lo que veo hacer del Padre, eso hago. O sea, había un discipulado permanente aquí en la tierra. No dice lo que vi allá en el cielo, eso hago. No, lo que veo. ¿Cómo iba a defraudar al Padre? ¿Cómo iba a quedarse mal? ¿Cómo iba a hacer otra cosa si eso no era Dios? Hizo lo que había visto que es Dios.
Y Abraham por eso se mantuvo en fe. ¿Por qué? Porque él había visto a Dios. Y el evangelismo que debemos llevar, por eso dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan. ¿Por qué? Porque es esa la manera en que las personas le vamos a creer a Dios. No vamos a depender de circunstancias, de síntomas. No vamos a ser sintomáticos. No vamos a ser, ¿qué más? Emociones. No vamos a depender de eso. Vamos a depender de lo que Él es. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Y el verdadero evangelio que Dios nos está llevando a proclamar es el evangelio que revela lo que Dios es. Entonces las personas no van a venir debilitados en fe, ni con una fantasía de fe, ni con una, ¿qué cosa? Fe fingida, sino van a creerle a Dios tal como Él es. Alabado sea su nombre. Si dice Dios, sal de allí, sale. Si Dios dice, quédate de ahí, se queda. Si Dios dice, dame esto, se lo da. Si Dios dice, haz esto, se lo hace. ¿Por qué? Sigamos leyendo aquí el caso de Abraham. Versículo 9. Por la fe habitó como qué? Como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra, ¿qué dice? Morando en tierras con Isaac y Jacob, coheredero de las mismas promesas. Promesa. Porque esperaba, ¿qué cosa? Versículo 10. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Uy, a Abraham se le había sido revelado eso, miren. Abraham no se le mostró el palacio real de España ni el de Inglaterra. ¿Vio qué cosa? Es Dios, la ciudad de Dios. El seminario pasado expliqué en Romanos 8, en Juan 8, donde dice, porque Abraham quiso ver mi día y lo vio. Vio la redención. Con razón, ¿cómo no iba a creer? Eso le produjo fe del Dios que le había hablado, era el Dios verdadero. Y ahora conoce la ciudad de Dios. Y él esperaba llegar a la ciudad de Dios. ¿Y qué otra cosa? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio, ¿qué dice? A luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ay, pastor, póngame otros hermanos porque apenas en el grupo somos dos. Aquí uno, de uno salió multitud. Si le ponen multitud, se le mueren todos. Hay hermanos que les han puesto 8 y 10 y cuando se siente ya solo tienen 2 y después ya cierran el grupo, porque no fue multiplicación, fue adopción. Y aquí habla de multiplicación. El discípulo se multiplica, no adopta. Amén. El discípulo se multiplica, no adopta. Repita conmigo, el discípulo se multiplica, no adopta. Amén. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 13?
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todavía nosotros tenemos más privilegio que Abraham y que todos estos. Solo lo miraron de lejos, pero nosotros estamos viendo su gloria. Lo que los profetas solo lo vieron de lejos, nosotros ahora lo estamos viendo real. Ese es el mayor privilegio. Porque los que estos dicen claramente, ¿qué dice? Dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente, ¿qué dice? Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les saque cosa. Por la fe Abraham, cuando fue, dice, probado. Este versículo es donde quiero detenerme también. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué pasó? ¿Y qué dice? Y el que había recibido las promesas ofrecía, ¿qué dice? Su unigénito, habiéndosele dicho, ¿qué cosa? En Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, ese es el más fuerte. Y quiero que veamos, ¿qué dice? Pensando que ¿qué? Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Uy. Viene Dios y le dice, vas a tener un hijo. Pero luego viene Dios y le dice, me das tu hijo. Nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? Hubiéramos entrado en lucha. Segundo, ¿qué hubiéramos dicho? No, ese no es Dios. Dios no dice dos cosas diferentes, o es una o es la otra. Ese no es Dios. Y empezamos a analizarlo y ¿a qué? Y por cuestionarle y por buscarle lógica, resultamos dudando. El problema es cuando usted deja algo que lo estoy pensando y lo estoy pensando y lo estoy pensando, definitivamente el final es duda. ¿Por qué dudó? Porque siguió pensando. Porque la lógica nunca le va a responder sobre las directrices de Dios. Si no, dígame de Isaías, que era un profeta verdadero, va con Ezequías, te vas a morir, prepara tu casa. Imagínense que llegue un profeta a decirle eso. Te vas a morir, prepara tu casa. Uy, qué tremendo. Y sale Isaías porque ya había dado la palabra, y mientras tanto Ezequías se arrepiente y dice que se arrodilló, buscó a Dios. Isaías iba todavía, dice, en el patio de la casa, cuando el Señor le dice, regresa y dile que ya no se va a morir. ¿Cómo es eso? O se va a morir o no se va a morir. Y que le doy 15 años más de vida. Uy. ¿No era eso para dudar? ¿Cómo voy a ir a decirle otra cosa si ya le dije primero una? Que van a decir que soy un falso profeta. Pero las dos palabras eran de Dios. Lo mismo aquí. Te voy a dar un hijo y de él saldrá, ¿qué cosa? Se multiplicará. Pero en Isaac, no en Ismael. Y fíjese que a Ismael no lo toma en cuenta. Por eso dice el unigénito, hablando de Isaac, pero si había tenido otro. Porque ese no era el hijo de la promesa. Porque Dios con los hijos de la promesa no los cuenta. Uy. Los hijos de la promesa para Dios son como que no existen. No lo tomó en cuenta. Y por eso le dijo unigénito. ¿Era unigénito o no era unigénito? No. Hablando así lógicamente.
Si había tenido a Ismael. Pero Ismael no fue por dirección de Dios, fue por dirección de su esposa. Ya estoy vieja, ya no puedo, mira, ahí está ella. Hubo otra persona que lo dirigió. Se aprovechó de que él era muy sumiso y que era muy, ¿cómo se llama? Sabía seguir directrices, pues le dio una directriz a ella. Y hay esposas que ven al esposo consagrado y todo, bueno, ahora haz esto y el otro. O a la inversa. Pues si dices que eres de Dios, haz esto y el otro. Y sí, dice el otro por probar, o la otra por probar que sí. Ahora, veamos qué pasó aquí con Abraham. Él creyó que el hijo de la promesa era Isaac. Y viene Dios y se lo confirma. Dios no va a producir nada. Estoy hablando de Dios. Que no tenga que ver con su promesa. A Ismael también lo multiplicó, a Ismael también lo bendijo y lo ha bendecido. Al punto que hoy hay tantos árabes por todo el mundo. Pero a ellos dice, no es mi unigénito ni es el hijo de la promesa. Eso le podríamos llamar el igle crecimiento, puros Ismaeles. Hoy cuántos seminarios hay de igle crecimientos, puro subir números, crecimiento de números. Este es crecimiento de modelos, de discípulos. Por eso dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando uno solo números busca, es igle crecimiento. Ahora, ¿qué viene entonces Isaac y entiende, o qué viene Abraham y entiende que es por Isaac? Imagínense, se lo dio cuando ya estaba viejito. ¿Y qué pasó? Dios hizo el milagro, Dios intervino y ahora se lo pide. ¿Por qué dice que Abraham creyó? En otra versión dice, porque él sabía que aún dentro de los muertos Dios lo podía levantar. ¿Por qué? Porque Dios no dependía de qué cosa, de que si estaba vivo estaba muerto. Él iba a cumplir su palabra. Y si lo hubiera matado a Abraham, Dios lo levanta y de todas maneras cumple su palabra. Eso es lo que los discípulos van a creerle a un Dios que, a pesar de que nos pida algo aparentemente para perderlo todo, en vez de perder vamos a ganar. Por eso es que al hombre rico, que le dijo, vende todo lo que tienes, pero el hombre rico no entregó nada, mientras que este sí entregó. Y cuando ya lo iba a sacrificar, detente. ¿Por qué lo hizo? Sí es cierto, porque le creyó a Dios, pero ¿por qué le creyó a Dios? Porque a él le fue revelado Dios. Por eso le creyó. ¿Sabe por qué no le creemos a Dios en las circunstancias? Y estamos todos afligidos y resultamos con gastritis. ¿Y qué más? Úlceras, ¿qué otra cosa? Estrés, ya no estrés, sino es 4 a veces. Presión alta, ¿qué más? Falta de sueño. ¿Y cuántas cosas que podríamos decir? Todo evidencia que no le creemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que nos evangelizó, aunque lo hizo con buena intención, no nos llevó a ver a Dios. Así que no se preocupen, después hago un llamado a la conversión. Algunos aquí nos hablaron de las 4 leyes espirituales. A mí me enviaron a hablar de las 4 leyes espirituales en aquel entonces.
Porque ese era el seminario que daban en la iglesia del Calvario en aquel entonces. Íbamos a hablar el primer paso, el segundo, el tercero. ¿Qué produjo? Nada. Porque no es un proceso de una estrategia, es el proceso de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el que cambia y el que transforma. A otros los han enviado a hablar de diferentes cosas. A otros los han enviado a hablar que del infierno y que son libres para irse al cielo. No es eso. Es hablar de la persona de Cristo. Porque al revelarles a Cristo, la persona va a creer en Dios. Y cuando el Señor lo pruebe, no va a fallar, va a ser fiel, porque fiel es el que lo llamó. Alabado sea su nombre. Amén, amén. ¿Por qué estamos ahí, hermano? ¿Cómo está así de bajón? Mire, me siento triste, no sé qué me está pasando, si me siento seco, no sé qué me pasa. Mire que ahí voy, siento como que voy como jalando la carreta. Mire, ¿sabe por qué? Porque le falta creer a Dios tal y como Él es. Abraham le creyó, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque sabía que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Él sabía que matando a Isaac no se terminaba todo. Él sabía que aún si hubiera matado a Isaac, seguía el proceso del cumplimiento de la promesa de Dios. Y nosotros cuando Dios nos pide algo, pensamos que se nos juntó el cielo y la tierra y que es el final de todo. Pensamos que ya no hay más. Pero si es que entrego esto, ¿y de ahí qué? No sé por qué tanta similitud, pero Dios en su gracia lo permitió. Estando en la democracia Escuintla, Ronald estaba muriéndose, el apóstol Ronald estaba muriéndose, y nos juntamos con Mari y le dijimos: Señor, aquí está Ronald, te lo dedicamos. Tú nos lo diste y ahora nos lo quitas. Así que aquí está, te lo entregamos. Y tantas promesas que nos había dado sobre él. Pero aquí está, Señor, tú nos lo diste y tú nos los estás quitando, así que aquí está. Y cabal, los dos teníamos nuestra mano puesta sobre él. Cuando eso vimos que se estiró y se quedó. Era para levantarse y decirle a Dios un sinfín de cosas: mentiroso, farsante, nos engañaste, y no, nos pusimos a glorificar a Dios. Cuando en eso dice: ora por él. Y oré por él para que tuviera vida, y ahí se levanta. Sí. Fuimos probados en eso. Ya no les cuento en cuántas cosas más hemos sido probados. Fuimos probados con la obra misma, como decía el profeta Mario Méndez. Mientras todos los demás se fueron, nos quedamos. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios, pero no le creímos a Dios porque nosotros fuimos topados, o fuimos muy duchos, o fuimos muy buena gente en creerle a Dios. Fuimos y le creímos a Dios porque Él se nos reveló a nosotros. Amén. ¿Y por qué se nos reveló? Porque Él está haciendo una generación nueva que va a glorificar su nombre y que va a levantar la esposa de Cristo, que va a ser a su imagen y semejanza. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Ahora, por esa razón es que necesitamos llevar un evangelismo así. Porque el fruto que Dios decía hace un rato que depende de la semilla, así va a ser el fruto. ¿Y qué clase de fruto fue dado en Abraham?
una persona que le creyó a Dios, que aún siendo viejo, que aún siendo su esposa estéril y que se sentía vieja y que se le había pasado el tiempo de las mujeres, creyeron que Dios era fiel y verdadero para cumplir las promesas. Esa es la clase de discípulos que deben de ser formados y van a ser formados debido a un evangelismo correcto, de acuerdo al diseño. Amén. Va a producir discípulos que aunque aparentemente las circunstancias nos digan que no, Dios dice sí, y si Dios dice sí, aunque todo lo demás diga que no, sí va a funcionar. Amén. 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 Sí. Y no porque fuera mentira que Abraham estuviera viejo, no porque fuera mentira que Sara estuviera estéril, era real, era verdadero. Pero Dios sobrepasa las limitaciones humanas. Dios sobrepasa los impedimentos humanos. Cuando hay una persona que le cree a Dios, no depende de lo natural. Dios se expresa tal como Él es. Y esa es la gloria que viene para Misión Cristiana El Calvario. Él ha dicho, es tiempo de mi gloria. Es tiempo que van a ver mi gloria, pero solo lo verán a quienes que le creamos a Dios de esa manera. Amén. ¿Por qué vio a Abraham la gloria de Dios? Porque le creyó a Dios. No creyó las circunstancias, no creyó sus emociones, no creyó cómo se sentía, no creyó cómo se sentía Sara, no creyó cómo se sentía ninguno de los demás, ni qué era lo que le iban a decir los demás. No, él no dependía de eso, él dependía de lo que Dios había dicho. Y las personas que Dios está levantando y los discípulos que Dios está levantando hoy son y serán personas que están dependiendo de lo que Dios dice, porque saben que Él es poderoso para hacer todas las cosas de acuerdo a su gracia y a su poder. Amén, 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 amén. Es que Dios no me ha sanado el dolor de cabeza, por eso saber qué pasa con Dios. Están dependiendo de una experiencia. Es que Dios no me contestó que me iba a dar qué cosa, el carro que me dijo, y por eso ya no fui a la iglesia. Ya pues, el que más no fui porque dijo que iba a convertir a mi papá o a mi mamá, por eso ya no vamos a la iglesia. Las personas o esta clase de discípulos que Él está levantando a raíz de esta evangelización de acuerdo al diseño, es porque van a ser discípulos que le creen a Él tal como Él es, no como se imaginan, sino como Él es. Amén. ¿Y qué creyó Abraham que era Dios? Según aquí, ¿qué era qué? Y esa es que era promesa. Amén. A veces Dios te promete un trabajo, pero después te lo pide. Pero si fue Dios el que me lo dio y ahora me lo está pidiendo, ¿cómo va a ser? No, eso no es de Dios. Es que Dios nos prueba. La fe es probada. Dios te dijo un hijo, te dio un hijo y te dijo que iba a hacer tantas cosas con el hijo. ¿Te lo va a probar? Sí. Dios hace que se convierta el esposo y te da muchas promesas sobre el esposo. ¿Te va a probar? Y por ratos te va a probar que ese esposo no es lo que tú pensaste que iba a ser de transformado. Pero ¿y no que Dios dijo pues? ¿A quién le estás creyendo? ¿A las circunstancias? O aunque no está haciendo eso ahorita,
Pero si Dios dijo, Él lo va a hacer, porque poderoso es Dios. Pero lo mismo con la esposa. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Porque dice que Abraham creyó que Dios era fiel. El discípulo de Jesucristo que Él está levantando ahora se levanta creyendo de que Dios es fiel, a pesar de que las circunstancias digan otra cosa. Amén. 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 Somos probados. La evidencia de cuál reacción o cuál medida estamos teniendo es cuál es nuestra reacción. Si sentimos gozo y alegría, ganas de seguir sirviendo al Señor, o si estamos de bajón. Si estamos de bajón, es porque no le estamos creyendo a Dios. Yo padezco mucho, dice, a veces hay personas, ¿cómo se llama eso de depresión? ¿Va? Es que fíjese que mi abuelita era depresiva, mi mamá era depresiva, y padezco mucho depresión. No, no le cree a Dios, le cree a la depresión, pero no a Dios. Una persona que le cree a Dios no es depresiva. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que el espíritu triste seca los huesos. A una persona que le cree a Dios, ¿qué pasa? Ahí va Abraham con Isaac. Papá, ya vamos nosotros para la montaña, para arriba. ¿Y dónde está el cordero? No le dijo, ay, hijo, ni le empezó a sacar sus penas, ni qué más. Hijo, mira, yo no tengo la culpa, fíjate que yo, el que es mandado no es culpado, tú sabes, y mira, a mí me dijeron esto, yo solo estoy obedeciendo, así que, no, Jehová proveerá. ¿Por qué le dijo así? Porque lo conocía, porque le creía. Cuando usted va así que le dice, no, es que a mí me mandaron, tú sabes que como el que es mandado no es culpable, así que yo solo obedecí. No, eso no es así. Es porque le vamos a creer que a pesar de que las cosas que estamos haciendo por dirección parecieran como que vamos hacia otro lugar, pero fiel es Dios y Él va a proveer. Amén. Amén. Qué serio ir con su hijo ahí y saber que lo tenía que ir a sacrificar. Pero algunos, oí una vez un mensaje de plano, Abraham por dentro iba llorando y su corazón quebrado, pero ahora lo miro que no. ¿Qué le dijo? No le dijo, Jehová proveerá ahí. No se puso a llorar, ¿verdad? Mira, Dios es bueno, Dios te va a sanar, pero eso dice que se va a morir, ¿verdad? No le dijo, Jehová proveerá, y se puso a llorar. No le dijo así. Jehová proveerá. Aleluya. Jehová proveerá. No porque hizo algo alocado, hizo algo dirigido. Aleluya. Ahora, esta es la clase, el perfil de discípulo que Dios va a producir en base al evangelismo que nosotros hagamos, pero que Él espera que nosotros produzcamos. Así que por favor, cuando alguien quiera pedirme oración porque está, ¿cómo se llama? ¿Cómo dije? Deprimido, ya sabe que le va a responder, pues. Así que mejor si no llega, pues. No porque no quiero que llegue, sino porque lo que le voy a hablar es de fe. O que le crea a Dios o que se convierta a Dios, pues va. Porque Abraham, ¿qué dice? ¿Cómo iba? Le creyó a Dios
pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y el versículo 17, un versículo anterior, por la fe Abraham cuando fue probado, no dice que ofreció a Isaac viendo a ver qué, como quien dice así, va, ¿qué vas a hacer? Va? ¿Qué pasó ahorita? Una forma retadora, como quien dice, ¿qué vas a hacer, Señor? Mira, ya ahorita me lo voy a... ¿Qué? No se quedó viendo para todos lados, como quien dice, a ver qué pasó. Él sabía que Dios lo podía levantar. Hermanos, el perfil del discípulo hecho a la imagen de Cristo es aquel que va a expresar a Cristo. Por eso se hace necesario que evangelicemos adecuadamente. Y así podríamos ver todo lo que pasó con Abraham. El creerle a Dios no era solo un creer de creer una experiencia, era de creerle a Él. El problema nuestro es que todavía no lo hemos creído a Él. ¿Y saben por qué no lo hemos creído a Él? ¿Por qué creen que puedo decir que no le hemos creído a Él? Les voy a dejar un medio segundo, un medio minuto. Por dos o tres cosas. Una, porque estaríamos haciendo lo que Él dice. Como Abraham le creyó, obedeció y se fue. Si le creyéramos, fuéramos y evangelizaríamos de este estilo. Pero como no evangelizamos, vamos a hablar, pero no a evangelizar. Entonces no le creemos a Dios. Segundo, tendríamos como prioridad al Señor. Y tercero, que veríamos cuando seamos probados que Dios es fiel y verdadero. ¿Cómo está, hermano? Siendo probado, pero estoy feliz porque estoy siendo probado. Cuando yo no estoy siendo probado, me preocupa. Y le digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo malo? Porque debe ser probada la fe, la paciencia, todo tiene que ser probado. Y si no hay prueba, es seña que o Dios ni siquiera cree en mi fe, por eso ni me prueba, pues. Pues sí, que no estoy en su propósito. Ahora, la evidencia que le creo a Dios es que vamos a qué dice. Abraham creyó a Dios y obedeció. La evidencia que le creemos a Dios, ¿qué es? Que vamos a ir y obedecer y evangelizar a este estilo que Dios dice. No irle a hablar a la gente de Cristo, sino hablarle a Cristo, que es diferente. Lo que hemos hecho es irle a hablar de Cristo, pero vamos a irle a hablar a Cristo ahora. Por eso dice que Felipe predicaba a Cristo en Samaria, no de Cristo, sino a Cristo. Si somos discípulos verdaderos de Jesucristo, vamos a ir y hacer lo que Él dice. No porque aquí se esté presionando, se diga, o porque se esté dando un seminario de evangelismo. Por naturaleza vamos a ir a multiplicarnos. Segundo, cuando seamos probados, vamos a evidenciar que le creemos a Dios. Vamos a evidenciar que Dios es Dios fiel y que si Él nos dijo que algo iba a hacer con nosotros, aunque el cielo y la tierra y relampaguee y aunque truene y llueve, Dios va a ser fiel
en cumplir su promesa. Amén. Amén. Que Dios es poderoso. ¿Y qué es lo que nos va a demostrar el conocer a Dios? Que Dios es poderoso. Aleluya. Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Cuando digo que Dios es poderoso, no es que esté conformista como esté. No, yo mejor así tranquilo, mejor así ganándonos mis centavitos, pero ahí estoy bien. Mejor así tranquilo usted va. No, no, Dios es fiel y dice que la bendición de Abraham será nuestra. No es que esté tranquilo, es que es heredero. Y el discípulo es heredero. Amén. El discípulo es heredero. ¿No lo creen? El discípulo es heredero. Sí, tenemos la herencia del Señor y Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Aleluya. Cuando Él te ha pedido algo, ¿qué ha pasado? Uy, cómo me duele. Ay, qué duro es eso del Señor. Lo que me pidió me duele. Es porque no le crees. Que si le creyeres te gozarías en lo que te pidió, porque sabes que Él te va a dar mucho más y lo mejor. A Job le quitó ¿cuántos hijos? No le quitó a la esposa, porque si no le hubiera dado 2 esposas. Por eso no le quitó a la esposa, ¿va? Pero después tuvo el doble de hijos. Y por eso decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué había pasado con Job? Solo había oído de Dios, pero no lo había conocido. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Hemos oído de Dios y hablamos de ese Dios, pero nos falta conocerle. Pero a ese evangelismo debemos de llevar a las personas que conozcan a Dios, porque esta empero es la vida eterna, que te conozcan. Y ser un discípulo es esto, que sabe seguir directrices, obedece, tiene al Señor como el Señor de su vida, pero también lo conoce como el Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. No que sabe, sino que ha demostrado que tiene al Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. ¿Cuántos tienen al Dios Todopoderoso? Pongámonos en pie. La pregunta es, ¿qué clase de discípulos somos? ¿Discípulos bajo este perfil o discípulos bajo el perfil antiguo? El Señor quiere que hoy votemos, ¿qué cosas? Las cosas viejas. Que votemos las cosas viejas. Porque si tenemos las cosas viejas, con cosas viejas es que vamos a ir a evangelizar. Pero si vamos revestidos de lo nuevo vamos a ir a evangelizar. Aleluya. Abraham creyó y luego dice, y obedeció al salir del lugar donde Dios le dijo que debía salir. Un discípulo. Abraham fue discípulo del Padre. Alabado sea su nombre. Oremos allí. Como dijo el apóstol Ronald, creo que hay mucho que ya hemos hablado del por qué orar.
Empiece a orar ahí. Pidámosle perdón al Señor por el evangelismo tradicional que hemos hecho. No es porque queremos tener una iglesia numerosa. Va a ser mucho más grande que numerosa, eso sí. Pero de acuerdo al modelo que es Cristo. Por eso el Señor no nos llevó a ir a recibir cursos de crecimiento. Ni nos mandó a pedir que leyéramos libros de crecimiento. Por eso Él nos mostró un modelo para que hagamos conforme ese modelo y para que vayamos a enseñarle a la gente que no tiene a Cristo conforme ese modelo. Oh, alabado sea su nombre. Glorioso el Señor. No es solo discípulos, es discípulos de Cristo. Oh, glorioso el nombre del Señor. Esta evangelización nos debe llevar a conocer a Dios y llevar a otros a que conozcan a Dios. Glorioso su nombre. ¿Por qué Abraham tuvo este perfil? Por la clase de evangelización que tuvo. Aleluya. Aleluya. Alabado su nombre. Qué bueno es Dios, digno de toda alabanza. Alabado sea su nombre. Glorioso, glorioso el nombre de Jesús. Si soy discípulo de Cristo, de este perfil, voy a ir a evangelizar. Aleluya. No es hablar del Señor, es predicarles a Cristo. No es su plan, es conforme el plan del Señor. Es que yo lo estoy haciendo así porque así me parece que voy poco a poco. No, hágalo como Él dice. No es conforme a mi plan, es conforme al plan de Él. Aleluya. El Señor le dice a la sede central hoy y a todos los que nos están viendo en los diferentes países y aquí mismo en Guatemala: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre
ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. El plan de Dios es: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Diga: y yo me levanto y resplandezco en el nombre de Jesús, porque por naturaleza soy discípulo de Cristo y voy a revelar a Cristo su gloria, su poder, que Él es todopoderoso en mí y en aquel que se entrega a Jesucristo. Aleluya, aleluya, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Declaro en el nombre de Jesucristo cambios de actitud. Porque Abraham cambió de actitud cuando reconoció que era un discípulo de Cristo, del Padre. Porque le fue revelado el Padre. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy, cambios de actitud. Él es el principal, Él es el Señor, Él es Dios, Él es fiel. Y vamos a ir a revelar a Cristo. Vamos a modelar. El mensaje no son palabras solamente, el mensaje somos nosotros mismos. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Juntos digamos: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Una vez más. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Una última vez. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Coronado estás, Rey de gloria y majestad, Altísimo Señor, magnífico Jesús.
Altísimo Señor, digno de toda gloria. altísimo Señor. Aleluya. Poderoso es Dios. El día jueves mencionaba y les decía a los hermanos, con razón Abraham le creyó a Dios porque se le presentó, dice en Génesis 17, que se le presentó como el Todopoderoso. Con razón creyó que era poderoso para resucitar a su hijo. Amén. Qué presentación la que tuvo Dios con Abraham, diciéndole: yo soy el Todopoderoso. Y hoy el Señor nos ha dicho a la sede: yo soy el Todopoderoso. Amén. Qué maravilloso es ver cómo Dios nos está trayendo nuevamente al abrevadero, a que veamos esas varas, a que veamos el diseño, para que nos multipliquemos conforme al diseño. Amén. Por eso es que es el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor y dígale: Dios, eres todopoderoso, el Todopoderoso, porque el que se nos ha presentado a nosotros es el Todopoderoso, el majestuoso, el glorioso, el digno de ser alabado y exaltado. Glorificado sea tu nombre, Señor. Aleluya. El Dios Todopoderoso es el que se nos ha presentado, y por eso es que Él es poderoso para hacer las cosas. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso eres tú, Señor. Aleluya. Hay vida en la iglesia, hay vida, porque el Todopoderoso está entre nosotros. Aleluya. Glorificado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Yo estoy agradecida con el Señor porque su misericordia la vemos, trayéndonos a fortalecer esas estacas, trayéndonos a ver que nuestras bases estén vigentes para la multiplicación que viene. Pero nos está llevando a ver el diseño. Vayamos a ver esas varas. Dice que Jacob llevaba a las ovejas a ver las varas, ¿se recuerdan? Para que así, viendo las varas, dice que ahí concebían y se procreaban, y ahí venía la multiplicación. Pero ¿cómo? De acuerdo a lo que habían visualizado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Aleluya. Con ese gozo, con ese poder, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, primicia, lo que tú has traído a la casa del Señor, lo vamos a dar con gozo y con alegría. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y en marzo, ¿cuántos días faltan? ¿Quién lleva la cuenta regresiva? Faltarán 30 días, ya menos quizá.
un mes casi ya para nuestro congreso, amén. Y ya muchos del extranjero nos han escrito y nos han dicho que van a venir a la iglesia, que quieren venir a conocer la sede. Y decía una señorita, ¿cómo es posible que he ido a conocer otros lugares en Guatemala y no he podido ir a la sede? Así es que la sede se va a llenar de nuestra familia, porque es nuestra familia, son de Misión El Calvario, van a venir de diferentes iglesias, van a venir de Colombia, va a estar mucho por acá, Estados Unidos, así es que preparémonos. Ya el apóstol Ronald nos ha enseñado también en cómo prepararnos, no solo alegrarnos de que vienen, sino que también bendecirles, amén, porque son nuestra familia, ¿sí? Y como buenos anfitriones los vamos a recibir bien. Cuando usted invita a alguien a su casa, ¿cómo lo espera? Sí, con los brazos abiertos, pero ¿cómo? Con lo mejor. Con lo mejor, ¿verdad? Cada uno de nosotros le vamos a dar lo mejor a nuestra familia, amén. Así es que no solo nos vamos a preparar para recibirlos acá, sino que los vamos a ver en el congreso. Y como ya las sedes ya está siendo una de las primeras, ¿verdad?, en estar en el congreso. ¿Cuántos faltan todavía de inscripción? Ya pocos, ¿verdad? Pues los espero por ahí para que se anoten conmigo. Del 11 al 14 y antes del 3 de marzo la cuota es de 575, ¿sí? Y después, ¿cuánto cuesta? 625. Entonces, anótese antes para que le quede para ir a tomarse un café y pueda también invitar ahí a los hermanos. Amén. Así es que, por favor, discipuladores en los grupos de comunión familiar estén dando a conocer esto, pero con ese ánimo, con esa pasión de que vamos a ir a escuchar las directrices del Padre para Misión El Calvario. Amén. Les cuento que ya el día de mañana viene el apóstol Ronald, ya nos lo trae el Señor, pero también quiero decirles de que la verdad es que él ha sido de mucha bendición en Estados Unidos. Leía un comentario y decía una sierva del Señor, qué trabajo tan apostólico, tan fuerte el que fue a hacer, porque estuvo en diferentes iglesias, estuvo haciendo reuniones en diferentes iglesias con grupos de comunión familiar de los pastores y también impartiendo el diseño, y la verdad es que el respaldo de Dios fue maravilloso y glorioso, pero también aquí le amamos y le esperamos, ¿verdad? Así es de que amén. Ya esta semana lo tenemos entre nosotros, amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios porque su misericordia ha sido tan fiel y tan palpable. La verdad es que tenemos un privilegio hermoso y grande de que Dios nos haya permitido escuchar este seminario por nuestra cobertura, por nuestra autoridad máxima, y es hermoso escucharlo, pero también es hermoso cuando Él nos vea actuar a nosotros, amén. Así es que vamos a bendecir su vida también y a dar gracias por lo que Dios ha estado haciendo. Y ahí usted con sus propias palabras también bendiga la vida del apóstol, es nuestra cobertura. Qué hermoso privilegio el que hemos tenido como iglesia. Así es que creo que debemos bendecir su vida. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias por ese privilegio tan hermoso que nos has dado. Gracias porque como iglesia hemos tenido ese privilegio maravilloso de escuchar las directrices de tu misma voz, Señor. Al que tú escogiste para guiar a Misión El Calvario, tú mismo le hablas, y aquí tuvimos a Dios escuchando las directrices que tú nos has dado, Padre. Bendecimos la vida del apóstol, bendecimos su vida y declaramos, oh Dios, fuerzas multiplicadas, fuerzas que sean renovadas en el nombre de Jesús. Bendiga usted la vida del apóstol, extienda su mano y dele gracias a Dios. Bendecimos a nuestra cobertura por lo que tú le has dado, pero también por su paciencia y su fidelidad también para con nosotros.
Lo bendecimos, oh Dios, el siervo que tú escogiste para Misión el Calvario como la lámpara encendida para guiar, Señor. Hoy está entre nosotros y lo bendecimos. Él ha dado tu palabra, oh Dios, y hoy bendecimos su vida. Declaramos, oh Dios, que esas fuerzas físicas son renovadas aún más, así como tú lo tienes día en día, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por cada discípulo, oh Dios, que tú has traído. Gracias por cada discípulo de la sede, oh Dios. Gracias porque tú los has traído con un propósito y el propósito, Señor, se lleva a cabo. Bendecimos estas ofrendas y declaramos, Señor, bendición y multiplicación en cada una de ellas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, así como el apóstol ha dado la palabra de Dios y nos ha dicho que los discípulos, ¿qué dice? Nos multiplicamos, ¿sí? Para el otro domingo vamos a traer a personas ya convertidas. Vamos a ir a evangelizar y las vamos a traer el domingo, ¿sí? ¿Para cuándo? Para el domingo. El domingo, porque el discípulo, como el apóstol nos dijo, se multiplica, no adopta. Eso me gustó, me pegó, porque el discípulo, su naturaleza es multiplicarse, no ir a sacar de otras iglesias, ¿verdad? Eso sería adoptar. Entonces, el otro domingo vamos a traer frutos a la iglesia. Amén. Amén. Sí es, amén. Vamos a actuar, vamos a hacer, porque si el apóstol nos transmitió esta palabra de que Abraham le creyó y por eso el creerle, él actuó, nosotros también lo podemos hacer. Porque yo creo que la gloria postrera, que dice la escritura, es mayor que la primera. Amén. Así es que es un domingo de frutos, de fiesta, en donde nos vamos a regocijar todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos y creo que en la parte de atrás hay ahí otras actividades. Gloria a Dios.